El 2022, diversos medios internacionales de comunicación, entre ellos The New York Times, difundieron la idea que El Salvador caería en supuesto default al inicio del 2023 por culpa del Bitcoin. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el país saldó su deuda a tiempo, pagando $800 millones con sus intereses, y ninguno de esos medios hace hoy mención de ello. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que la nación pagó íntegramente sus bonos extranjeros que vencían, evitando así un default tras obtener un préstamo de último minuto y recomprar millones de dólares de su propia deuda. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su gobierno pagó la totalidad y los intereses de los bonos por $800 millones que vencían este mes. El mandatario en Twitter, en una cadena de mensajes en inglés, y criticó a medios internacionales, publicó: "Bueno, acabamos de pagar en su totalidad $800 millones más intereses". Añadió el mandatario: "Todos dijeron que sin llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no podríamos pagar nuestro bono de 2023 debido a nuestras pérdidas por Bitcoin". Por supuesto, la prensa estadounidense quedó en silencio tras el anuncio. Recordemos que uno de ellos fue el periódico The Washington Post, quien dedicó el siguiente escrito a la economía salvadoreña. La imposibilidad de un acuerdo con FMI obligó a Bukele en septiembre de 2021 a encontrar una solución heterodoxa ante una crisis fiscal: convertir a la criptomoneda Bitcoin en una moneda de uso legal. Además, agrega el texto: para esto Bukele invirtió al menos $150 millones, impuestos de la gente de El Salvador, en la adopción de la criptomoneda, asegurando que desde entonces la situación financiera del país ha empeorado. Incluso para mayo de 2022, este medio dijo que El Salvador se había convertido en la nación con mayor riesgo de impago en América Latina. The New York Times en 2022 atacó a Bukele y su política económica. El uso de Bitcoin entre los salvadoreños se ha derrumbado y el país se está quedando sin efectivo después de que el señor Bukele no logró recaudar fondos frescos de los inversores en criptomonedas. Todas estas noticias, que quedan en evidencia, eran un plan de ataque para implantar rechazo entre los salvadoreños. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que el gobierno no buscaba al Fondo Monetario Internacional por un tema de dinero. El mandatario no detalló la forma en que se concretó el pago, dado que se realizó una compra anticipada por $647 millones, según ha publicado en sus redes sociales. El presidente salvadoreño, el pasado 7 de diciembre del año pasado, publicó: El Salvador completó la segunda recompra de sus bonos soberanos con vencimiento en 2023 y 2025, adquiriendo en ambas operaciones bonos por más de $647 millones. Además, apuntó que con ambas operaciones se han generado más de $288 millones en ahorro para nuestro país, de acuerdo con el registro estadístico de las emisiones de los valores de la República de El Salvador de la Superintendencia del Sistema Financiero. Entre 2023 y 2025 se vencen bonos salvadoreños por $1.200 millones. Los bonos extranjeros de El Salvador subieron un promedio del 24% este mes, a medida que se acercaba la fecha de vencimiento, según datos recopilados por Bloomberg. El optimismo se encendió entre inversionistas y analistas después de que el país obtuviera un préstamo de $450 millones de la entidad multilateral Banco Centroamericano de Integración Económica y realizara 2 recompras de deuda. Natalie Marshink, directora gerente de renta fija para América Latina, dijo: "Después de un pago exitoso, esperaríamos que la curva suba un poco, especialmente los bonos con vencimiento en 2025 y 2027. Sin embargo, el repunte debería ser limitado porque el mercado esperaba el pago y está descontando". Aún así, persisten los ataques a los bonos de El Salvador por opositores que hacen alusión a las apuestas, según ellos, arriesgadas de la nación en el Bitcoin,
y la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los inversionistas exigen 14 puntos porcentuales adicionales de rendimiento para mantener la deuda en dólares de El Salvador en lugar de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según datos de JP Morgan Chase & Company, muy por encima del umbral para que la deuda se considere en dificultades. El país aún tiene alrededor de 6.400 millones de dólares en bonos en moneda extranjera en circulación después del vencimiento de 2023, y el próximo pago importante de capital vence en 2025, según datos compilados por Bloomberg. Los 348 millones de dólares de esos bonos que vencen el 30 de enero de 2025 subían a casi 73 centavos en Nueva York. El vicepresidente regional de Centroamérica y el Caribe de Exor Latam, César Adario Soljancic, destacó el éxito del pago del bono salvadoreño con vencimiento para el presente enero, expresando: tal y como sucedió desde Exor Latam en julio 2022, el pago del bono salvadoreño con vencimiento para el presente enero se realizó de manera exitosa, destacó el economista paraguayo. Desde julio de 2022, la firma había reaccionado de manera positiva ante el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre el pago de bonos con vencimiento para enero 2023 y 2025. En consecuencia, no es el único que halaga las acciones del presidente Bukele, porque la bitcoiner estadounidense Stacy Herbert ha hablado sobre la transformación que el Bitcoin está impulsando en el país centroamericano. Herbert, quien desde enero del año pasado vive en El Salvador, con la idea de convertirse en ciudadana salvadoreña, junto a su esposo Max Kaiser, Herbert dice el fondo de inversión Sonte Capital, el cual se ha trazado el objetivo de inyectar capital en emprendimientos ambiciosos centrados en Bitcoin, para que una o varias de estas empresas emergentes se conviertan en una firma unicornio. Además de ser anfitriones de Orange Pill, un podcast de Bitcoin en YouTube, Herbert dijo que asesoran a Bukele en todo lo relacionado con el ecosistema de los activos digitales. Estamos pensando que El Salvador será el próximo Singapur, dijo la Bitcoiner. Por lo tanto, en uno de los últimos movimientos para avanzar en su plan de convertir a El Salvador en la capital mundial del Bitcoin, Bukele consiguió que la Asamblea Legislativa de su país aprobara a comienzos de enero una inédita ley de emisión de activos digitales. La ley intenta garantizar a los inversores extranjeros para que hagan negocios en el pequeño país centroamericano de apenas 6,3 millones de habitantes. Según el gobierno salvadoreño, entre los objetivos de la ley están proteger los derechos de los compradores y emisores de activos digitales en El Salvador, además de disuadir a los estafadores de operar aquí. El Salvador es el epicentro de la adopción del Bitcoin y, por lo tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable, dijo Bukele, en el contexto de convencer a los grandes inversores de que crean en su proyecto. El gobierno explicó en Twitter que la nueva ley allana el camino para los bonos Volcán que pronto comenzaremos a emitir. Los llamados bonos Volcán, explican especialistas, funcionan de la siguiente manera. Un inversor privado le presta dinero en dólares a El Salvador a cambio de una determinada tasa de interés. El Salvador le paga en Bitcoin cuando llegue el vencimiento de la deuda. Si se concreta, sería la primera vez en la historia que un país emite un bono en Bitcoin. Cuando se aprobó la ley, el diputado oficialista William Soriano declaró en la prensa local que la ley busca proteger no solo a los inversionistas, sino a quienes decidan comercializar este tipo de activos y a los salvadoreños que ya forman parte de este mundo. Ahora, con el nuevo proyecto de ley aprobado, El Salvador está a un paso de poner en marcha finalmente el proyecto y la Oficina Nacional de Bitcoin afirma que la emisión de los bonos Volcano comenzará pronto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.